La sala del trono del Imperio Bellari brillaba como un mar de cristal. Pilares altos estirados hacia el techo, tallado en cristal que captaba la luz de los soles gemelos sobre la ciudad capital. Cortesanos y túnicas sueltas forradas la cámara, sus máscaras enjolladas ocultando cada destello de expresión. Esperaron, callados y vigilantes como princesa Letter se levantó de su trono. Sus ojos violetas escudriñaron la reunión con un aire de tranquila curiosidad, aunque dentro de ella el corazón latía más rápido de lo que ella deseaba admitir. Entre los invitados se encontraba un pequeño grupo de humanos, con sus uniformes lisos comparado con el deslumbrante atuendo de los nobles Bellari. Eran enviados de la tierra dirigidos por el capitán Darius Holt, un hombre cuya postura firme lo hacía parecer más alto de lo que era. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás, su mandíbula estaba tranquila, confianza. La princesa lo había estado estudiando desde el momento en que entró en su corte, fascinada por la diferencia entre su gente y la de ella. Durante horas habían hablado de comercio, alianzas y defensa. Las formalidades habituales llenaron el aire, pero su mente se desvió a otra parte. Litera había escuchado historias sobre humanos, sobre cómo podían soportar más que cualquier raza que su imperio hubiera encontrado. Ellos sanó rápidamente. Se adaptaron a entornos hostiles y se reconstruyeron incluso después de guerras devastadoras. Sus tutores los llamó imprudentes. Sus guardias los habían llamado peligrosos. Pero Letera vio algo más, un misterio. Y así sin previo aviso, hizo la pregunta que silenciaría la sala. Dígame, capitán Holt, dijo, con la voz llevando a través de la cámara. ¿Con qué frecuencia puede reproducirse un ser humano? Las palabras colgaban en el aire como una cuchilla. Una onda de conmoción recorrió la cancha. Algunos nobles se movieron inquietos, sus joyas máscaras volviéndose hacia ella con incredulidad. Otros susurraban detrás de mangas de seda, sus voces agudas de desaprobación, incluso los guardias a su lado se pusieron rígidos, sin saber si la habían escuchado correctamente. Solo los humanos reaccionaron de manera diferente, varios de ellos intercambiaron miradas, sus labios temblando como si lucharan por reprimir la risa. Popa del capitán Holt, la expresión se quebró por primera vez y una sonrisa le tiró de la comisura de la boca. La princesa inclinó la cabeza, sin molestarse por la reacción. «¿No está clara mi pregunta?», ella preguntó, su tono tan tranquila como si hubiera preguntado por el tiempo. «Deseo entender los límites de tu gente. No confundas la curiosidad por insulto». Holt dio un paso adelante, inclinando ligeramente la cabeza. «Su Alteza», dijo, su voz firme pero conmovida con humor. «Su pregunta es perfectamente clara, pero me temo que mi respuesta puede ser más impactante de lo que espera». Una ola de los susurros volvieron a surgir, pero Litter levantó la mano y cayó el silencio. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en él, la curiosidad es más aguda ahora que nunca. «Entonces responde», ordenó en voz baja. Holt asintió, cruzando las manos detrás de su atrás. «Entre mi gente, la capacidad de reproducirse es constante. No estamos atados por ciclos largos o estaciones raras como lo son muchas especies. Para nosotros, el impulso existe casi todos los días en la mayor parte de nuestras vidas». Los jadeos llenaron la cámara. Un noble dejó caer su copa enjollada, el cristal rompiendo contra el suelo. Los cortesanos retrocedieron, algunos murmurando exageraciones, otros sacudiendo la cabeza. Con incredulidad. Para ellos, el concepto era absurdo. El Bari, como muchas especies en la galaxia, dependía de ciclos estrechos para la reproducción, limitados a alineaciones raras de biología y estación. La idea de que los humanos pudieran hacerlo sin cesar parecía antinatural, incluso peligrosa. Letter, sin embargo, no se inmutó. Sus ojos se abrieron solo un poco mientras consideraba sus palabras. Ella lo estudió, notando él se sostuvo con orgullo y paciencia, como si supiera exactamente qué tormenta había desatado su respuesta. Entonces, ella dijo lentamente, su voz resonando a través de la cámara cristalina. «Me estás diciendo que los de tu especie no poseen restricción, para que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, puedas crear una nueva vida». «No sin elección», respondió Holt rápidamente, su sonrisa se desvaneció en una expresión seria. «Nos guía la voluntad»,
no solo por instinto, pero el potencial siempre está ahí. Y ese potencial, el hacer una pausa, mirar a los nobles con los ojos abiertos, es parte de lo que nos hace quienes somos. Persistente, adaptable, imparable, la corte estalló de nuevo, más fuerte esta vez. Los susurros se convirtieron en acalorados murmullos. Algunos acusaron a los humanos de mentir, de exagerar sus propias habilidades. Otros murmuraron que tal especie era demasiado imprudente para confiar en ella, con poder. La tensión aumentó como el calor en la cámara, presionando contra la piel de Létara, pero ella no compartió su miedo. En cambio, sintió una extraña oleada de emoción, como si acabara de descubrir una verdad secreta que había escondida de su gente durante siglos. Su mirada se detuvo en el capitán Hull, y por un momento fugaz, una sonrisa tocó sus labios. La curiosidad de la princesa solo se había profundizado, y aunque su corte no podía verlo, ya intuía que esta pregunta y la respuesta cambiarían mucho más que el estado de ánimo de un día único. Por primera vez en su vida, Létara miró a un humano no como un enviado, no como curiosidad, sino como algo mucho más peligroso y mucho más prometedor. La sala del trono permaneció inquieto mucho después de que el capitán Holt diera su respuesta. Los nobles susurraron, sus máscaras enjolladas brillando a la luz como intercambiaron palabras cortantes. Algunos llamaron peligrosos a los humanos. Otros acusaron al princesa de insultar la dignidad de su imperio. La tensión era espesa, casi sofocante. Pero la princesa Létara sin no vacilar. Sus ojos se mantuvieron en espera, su curiosidad ardiendo más que la desaprobación a su alrededor. Tu gente es diferente, dijo en voz baja, aunque sus palabras cruzaron el pasillo. No encuadernado por límites, no atados a las lentas cadenas de la naturaleza como somos. Existes con libertad en sus propios cuerpos. Un noble dio un paso al frente, con sus túnicas plateadas barriendo el suelo. Su Alteza, él dijo severamente. Estos humanos exageran. Desean impresionarte con historias de exceso e imprudencia. Está en su naturaleza para presumir. Los labios de Holt se curvaron en una sonrisa pequeña y paciente. Él no estuvo a la altura del insulto. En cambio, inclinó su. Dirígete ligeramente hacia el noble, su voz tranquila. Cree lo que quieras, mi señor, pero la resistencia no es solo un cuento. Está comprobado en nuestra historia. Una y otra vez, la humanidad se ha reconstruido a sí misma incluso después de desastre. Donde otros caen, nosotros nos levantamos. Donde otros esperan el momento adecuado, nosotros actuamos. Sus palabras agitaron una nueva ola de murmullos. Algunos se burlaron, otros fruncieron el ceño. Sin embargo, unos pocos bajaron la cabeza como inseguros. Princesa Létara observé de cerca. Ella había crecido rodeada de voces como estas, rígidas, cuidadosas, reacias a ver más allá de su vista estrecha de la galaxia. Y ahora un hombre se paró frente a ella y habló con orgullo y certeza, sin miedo al juicio a su alrededor. Se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante en su trono. Tú hablé con convicción, capitán Hull, pero la convicción por sí sola no prueba la verdad. Dime, si tu gente está tan desatada, ¿por qué la galaxia aún no se arrodilla ante ti? La cámara se quedó en silencio. Incluso sus asesores cambiaron incómodamente, para ella las palabras podrían haberse tomado como un desafío. Hull, sin embargo, no se inmutó. Sus ojos se encontraron con los de ella firmes e inquebrantables. Porque, princesa, dijo, con la voz baja pero firme. No buscamos gobernar, buscamos sobrevivir, perdurar, crecer. El poder para nosotros no se encuentra en gobernar a otros. Se encuentra en nunca rendirse, sin importar las probabilidades. Durante un largo momento, nadie habló. Létara sintió un extraño peso en su pecho mientras consideraba su respuesta. No fue la respuesta de un conquistador hambriento de imperio. Fue el voz de alguien que había visto luchar y había elegido aguantar en lugar de dominar. Ella sintió algo moverse en ella que ella no podía nombrar fácilmente. Respeto quizás o una fascinación más profunda, pero su corte no estaba convencida. Otro noble dio un paso adelante, su máscara enjollada brillando con desdén. Su Alteza, ¿no lo ve? Estos humanos son criaturas del caos.
si lo que dicen es verdad, entonces son una especie sin restricciones. ¿Cómo se puede confiar en tales seres? ¿Cómo podemos depositar nuestra fe en quienes viven solo por impulso? La expresión de Holt se endureció. Impulso con elección. Eso es la diferencia. No somos esclavos de ciclos o estaciones. Decidimos cuándo formar familias, cuándo luchar, cuándo crear. Esa libertad nos da fuerza. Esa elección nos hace peligrosos. Sí. Pero también nos hace capaces de tener esperanza. Incluso en los tiempos más oscuros, las palabras se asentaron sobre la cámara como un peso, presionando a cada oyente. Algunos miraron hacia otro lado, sin querer enfrentar ella verdad en ellos. Letera, sin embargo, no podía apartar la mirada. Ella se levantó lentamente de su trono, sus túnicas sueltas atrapando luz cristalina. Su movimiento silenció la cámara de inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras bajaba las escaleras, su mirada fija en Holt. Me fascina, capitán, admitió, con la voz clara. Tu gente me fascina. Desde el momento en que escuché hablar de humanos, pensé en ustedes como hijos imprudentes de las estrellas. Sin embargo, mientras hablas, veo algo más. Un fuego del que carece mi gente. Los nobles jadearon, sus susurros se convirtieron en fuertes protestas. Algunos incluso se adelantaron como para discutir. Pero Letera levantó la mano y la cámara cayó silencio de nuevo. Ul inclinó ligeramente la cabeza, su voz respetuosa. Alteza, no somos perfectos. Nosotros tropiezo. Luchamos entre nosotros. Fallamos más veces de las que puedo contar. Pero no nos detenemos. Eso es lo que somos. Para él por primera vez en su vida, Letera sonrió abiertamente en su salón del trono. Era una pequeña sonrisa, pero tenía más peso que la ceremonia más fastuosa. Sus ojos se suavizaron mientras lo miraba, aunque su voz seguía siendo fuerte. Entonces quizás, ella dijo, no veo imprudencia, sino resiliencia. Y la resiliencia puede ser lo que más necesita este imperio. Sus palabras flotaban en el aire como una chispa en madera seca, la cámara llena de inquietud, pero ella Poe no tenía mente. Su atención se detuvo en Holt, y en ese intercambio silencioso, algo cambió entre ellos. La corte solo veía peligro, pero Letera veía posibilidad, y aunque nadie lo entendía todavía, la pregunta que había hecho y la respuesta que había recibido era el comienzo de algo mucho más grande que la curiosidad. Fue el primer paso hacia un vínculo que podría cambiar el destino de ambos mundos. Los días posteriores a la extraña pregunta y la audaz respuesta del humano no pasaron en silencio en la corte Beller. Los rumores se extendieron por los pasillos del palacio como la pólvora. Algunos nobles susurraron que la princesa la había perdido, sentido, encantado por palabras extrañas. Otros advirtieron que los humanos eran embaucadores, tejiendo mentiras para ganarse el favor de los imperios. Sin embargo, a pesar de todo, la princesa Letera se comportó con tranquila dignidad, aunque sus pensamientos estaban muy lejos de Steel. Encontró que su mente volvía una y otra vez a las palabras del capitán Holt, su explicación de la resiliencia humana y la elección permaneció en su corazón, como un eco que no pudo silenciar. Ella creció creyendo que su gente era el pináculo de la civilización, disciplinada, refinada y sabia. Pero ahora ella se preguntaba si su restricción se hubiera convertido en una prisión en lugar de una fortaleza. Tarde una noche, mientras los soles gemelos se sumergían debajo en el horizonte, Litara abandonó la reluciente sala del trono y se dirigió a los jardines. El aire era fresco, lleno de el suave zumbido de las flores de cristal que brillaban débilmente bajo la luz de las estrellas. Allí, bajo el dosel de alienígenas árboles, encontró al capitán Holt caminando tranquilamente con dos de sus oficiales. Ellos se inclinaron cuando la notaron, sus ojos atentos pero respetuosos. Capitán, dijo, con la voz tranquila, pero cargando una amenaza de calor. Deseo hablar contigo a solas. Ul intercambió una mirada con sus oficiales y luego asintió. Ellos caminaron atrás, dejándolo con la princesa entre las flores. Por un momento, el silencio llenó el espacio entre ellos, roto solo por el susurro de las hojas. Letara lo estudió, sus ojos violetas reflejando la luz de las estrellas. Debes saberlo,
ella comenzó, que tus palabras han despertado más que curiosidad en mi pueblo. Muchos piensan que eres peligroso. Muchos creen que yo era tonto de escuchar. Holt esbozó una pequeña sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Me han llamado peligroso antes, los humanos a menudo lo son, pero tomaré peligroso por indefenso cualquier día. Sus labios se curvaron ligeramente ante su audacia, no teme su juicio. Sacudió la cabeza. No temo a nada más que al silencio, princesa. Si tu gente se niega a escuchar, pierde la oportunidad de aprender. Prefiero que me odien por honestidad que admírame por las mentiras. Létara caminó lentamente entre las flores brillantes, sus manos rozando sus pétalos de cristal. Tú hablé con tanta certeza, capitán, es inquietante. Mi gente mide sus palabras cuidadosamente. Tememos pasos en falso. Sin embargo, lanzas tus palabras al aire como si cada una no tuviera peso. Por el contrario, dijo Holt en voz baja. Cada uno la palabra tiene peso, pero si tenemos demasiado miedo de hablar, no llevamos nada en absoluto. Su respuesta la golpeó con silencio, fuerza. Ella hizo una pausa, volviéndose para mirarlo completamente. Por primera vez, sintió un extraño calor moverse dentro de su pecho, un sintiendo que no podía nombrar pero que no podía ignorar. Ella vio no solo a un Amboy ante ella, sino a un hombre que creía en algo más que precaución. Antes de que pudiera responder, una voz aguda llamó desde el borde del jardín, uno de sus asesores la había seguido, su máscara de joyas brillando a la tenue luz. Alteza, dijo severamente, inclinándose con rígida formalidad. No deberías quedarte aquí. El consejo espera su presencia. ¿Y tú? Su rostro enmascarado se volvió hacia Ul. Recuerda tu lugar. Eres un invitado, no un profesor. La mirada de Létara se endureció. Suficiente, dijo, su voz llevando autoridad repentina. Asistiré al consejo cuando esté listo. Déjanos, el consejero vaciló, claramente dividido entre la obediencia y su deseo de discutir. Por fin, se inclinó de nuevo, aunque sus movimientos eran agudos de ira y se retiraban a las sombras. Ul soltó una risita silenciosa. No creo que le guste mucho. La severa expresión de Létara se suavizó en una rara sonrisa. Pocos en mi corte como cualquiera que los desafíe. Por eso se rodean de silencio. La princesa y el capitán se pusieron de pie juntos bajo el dosel resplandeciente. Y por primera vez, Létara sintió que se formaba un pensamiento peligroso en su corazón. ¿Qué pasaría si los humanos no fueran simplemente invitados? Y si fueran exactamente lo que su imperio necesitaba, una chispa para romper a través de siglos de cautela y miedo. Más tarde esa noche, el consejo se reunió en la cámara alta de cristal. Los nobles se alineaban en las paredes, con sus voces agudas mientras hablaban en contra de los humanos. Afirmaron que la princesa había sido engañado. Argumentaron que los humanos eran demasiado salvajes, demasiado impredecibles. Algunos incluso exigieron que la alianza fuera reconsiderado. Létara los escuchaba, con el rostro tranquilo, pero por dentro su corazón estaba firme. Cuando finalmente se volvieron hacia ella para tomar una decisión, se levantó de su asiento y habló con claridad. Los llamas imprudentes, ella dijo, ella voz resonando contra las paredes de cristal. Tú los llamas peligrosos. Quizás lo sean. Pero veo en ellos algo que tenemos olvidado. Una fortaleza que perdimos cuando elegimos la seguridad por encima de la lucha. No los silenciaré. No los descartaré, la humanidad está aquí y yo los escucharé. Sus palabras silencian la cámara. Algunos nobles inclinaron la cabeza con ira, otros con renuente respeto. Pero nadie podía negar la determinación en su voz. El capitán Holt, de pie entre sus oficiales al borde de la cámara, no dijo nada. Pero sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la gran sala, y en ese momento de silencio se selló un vínculo tácito. Ninguno de los dos lo sabía todavía. Pero el camino que habían comenzado a recorrer no terminaría con simples preguntas o respuestas curiosas. Los llevaría a tormentas. Ninguno de los dos imperios se había enfrentado todavía. Los días se hicieron más pesados dentro de los muros del palacio. Las palabras de la princesa Létara ante el consejo los habían silenciado durante un tiempo, pero el silencio no era lo mismo que la paz.
Debajo de los pisos de cristal pulido y las máscaras enjolladas, los nobles susurraban quietos. Hablaron de su fascinación con los humanos como debilidad. Dijeron que estaba cegada por la curiosidad, tal vez incluso manipulada por el enviado alienígena. Y aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente en su contra, Terra podía sentir el peso cambiante de su desconfianza. Capitán Holt también sentía el cambio. Donde quiera que caminaba, se encontraba con escaleras, no por curiosidad ahora, sino por sospecha. Los cortesanos se inclinaron por deber, pero sus ojos lo siguieron con frío juicio. Sus palabras también habían golpeado profundo, su honestidad demasiado aguda. Para algunos, se había convertido en una amenaza. Una noche, Letalo llamó a su cámara privada de las estrellas, una sala circular en la parte superior del palacio, donde el techo se abría a revela el cielo infinito. Allí pudieron ver las lunas gemelas elevándose sobre la ciudad, arrojando luz plateada a través de las brillantes agujas del imperio. Ella se paró en el balcón, su túnica fluyendo en el viento nocturno, cuando Ul entró. Por un largo momento, ella dijo nada. Ella solo miró al horizonte, con las manos juntas ante ella. Ellos temen tú, dijo por fin, con la voz suave pero bordeada por algo más pesado. Y porque te escucho, ahora me temen. Holt se acercó lentamente, sus botas haciendo eco contra el suelo de cristal. El miedo puede ser útil, dijo. Significa que yo sepa que se avecina un cambio, y el cambio siempre da miedo. Ella se volvió para mirarlo, sus ojos violetas reflejando luz de luna. El cambio, sí, pero el miedo también engendra traición. Mi corte no está unida, puedo sentir que las fracturas se ensanchan. Algunos de ellos preferirían verme en silencio que verme parado a tu lado. Holt estudió ella por un momento, con el rostro tranquilo, pero la mandíbula apretada. Entonces tendrás que decidir en quién puedes confiar y en quién no. Las palabras tenían un peso que se interponía entre ellas. Letara volvió a las estrellas, su mente inquieta. Ella siempre había creído que su gente era noble, sus tradiciones sagradas. Pero ahora ella comenzó a ver esas tradiciones como cadenas que ataban ellos a la quietud. Y en la quietud vio pudrirse. Al día siguiente la fractura se reveló más claramente. Durante una sesión del consejo, uno de los nobles mayores dio un paso al frente, con su máscara enjollada eliminado, una rara señal de desafío abierto. Sus rasgos afilados se retorcieron con desdén cuando se dirigió a ella. Su Alteza, él dijo audazmente, ya no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras arrastras a este imperio al peligro. Invitas a humanos a nuestros pasillos. Tú dale peso a sus salvajes afirmaciones y te atreves a elogiar su caos como fortaleza. Este no es el camino de los Bellari. Arriesgas todo lo que somos. Los jadeos llenaron la cámara. Hablar tan abiertamente en contra de la princesa era casi traición. Sin embargo, otros en el consejo lo hicieron no detenerlo. Algunos incluso asintieron en secreto. Letera se levantó de su asiento, su voz tranquila pero firme. ¿Y qué querrías que hiciera, Lord Sarah? Apártate del conocimiento. Negarse a ver la verdad de la galaxia. Más allá de nuestros muros, el miedo nos ha gobernado durante demasiado tiempo. Los ojos de Sarah se entrecerraron. No, princesa. La sabiduría nos ha gobernado. La disciplina nos ha protegido. Sobrevivimos no por fuego imprudente, sino por medida control. Estos humanos son peligrosos, y tú estás ciego a ello. Si no puedes ver esto, entonces quizás no eres apto para regla. La cámara estalló en caos. Algunos gritaron indignados por sus palabras. Otros permaneció en silencio, su silencio hablando más fuerte que cualquier voz. Holt se paró a un lado, con las manos apretadas en la espalda, su expresión ilegible. Por primera vez, Letara sintió todo el peso de la traición. Estos no fueron solo susurros en los pasillos. Este fue un desafío abierto a su autoridad. Y aunque ella sostuvo ella era alta, dentro de su pecho ardía de ira y tristeza. Esa noche caminó sola por los pasillos del palacio. Guardia lo seguía a cierta distancia, pero ella no sentía consuelo por su presencia. Sus pensamientos se agitaban como nubes de tormenta.
Ellos humanos habían demostrado su resiliencia, le habían abierto los ojos a una fuerza que nunca había considerado. Pero ahora su propia gente cuestionó su derecho a gobernar porque se atrevió a ver de manera diferente. La encontró en los jardines inferiores, mirando fijamente al reflejo de las lunas en las piscinas de cristal. Se acercó en silencio, de pie a su lado sin hablar durante un largo momento. Finalmente, dijo, no se detendrán. Lo sabes, ¿verdad? Una vez el miedo echa raíces, crece. Ella cerró los ojos brevemente. Sí, y aún así no puedo alejarme. Ahora no. No después lo que he visto. Él la miró, con la mirada fija. Entonces tendrás que estar listo para luchar por ello. No solo con palabras, con todo. Letera lo miró a los ojos, y en ese momento ella entendió el camino a seguir no estaría lleno solo de debate y razón. Sería tallado a través de la resistencia, a través de traición y quizás a través de la sangre. Su gente no estaba lista para aceptar el cambio. Pero ella ya no estaba dispuesta a aceptar quietud. Por encima de ellos, las lunas se separaban en el cielo, su luz plateada brillaba largamente, sombras a través del jardín. Sombras que insinuaban pruebas aún por venir. Y en lo profundo de su corazón, la princesa Létara sintió que el fuego de la determinación ardía más intensamente que nunca. La tensión dentro del palacio había alcanzado su punto de quiebre. La princesa Leía podía sentirlo en el aire, afilado como una cuchilla. Los cortesanos ya no susurraban solo en las sombras. Ahora murmuraban abiertamente. Sus máscaras enjolladas se apartaron cuando ella pasó. Su silencio durante las reuniones del consejo hablaron más que las palabras. La confianza que una vez tuvo de su gente se estaba desvaneciendo. No por culpa de debilidad en su gobierno, sino por su negativa a alejarse de los humanos. Pero la traición desde dentro no fue la solo tormenta reuniéndose. Al borde del imperio, se acercaba una nueva sombra. La Horda Krayt, viejos enemigos de ambos Bellari y las colonias humanas habían comenzado a moverse a través de las estrellas. Los primeros informes llegaron en silencio. Puestos avanzados perdidos, barcos destruidos. Al principio, el consejo los descartó como rumores. Entonces la noticia se volvió innegable. La Clara había regresado y venían por el imperio. Una noche, Letera volvió a llamar a la capitana Holt a su habitación privada. Él encontró su caminar bajo el techo lleno de estrellas, su rostro pálido, pero sus ojos agudos de resolución. El cráter aquí, ella dijo sin saludar. El consejo quiere fingir que podemos retenerlos con nuestras flotas. Pero he visto los informes. Son más fuertes que antes. Más astuto. Si luchamos como siempre lo hemos hecho, nos romperemos. Ul escuchó atentamente, apretando la mandíbula. Y el camino de tu pueblo es la disciplina y el orden, él dijo en voz baja. Pero la Cia Arei prospera rompiendo el orden. No siguen las reglas, princesa. Se desgarran a través de ellos. Ella dejó de caminar y lo miró, con la voz más baja, casi vacilante. Entonces debo preguntar, ¿qué haría tu gente? Para un momento, Holt no dijo nada. Miró a las estrellas como si buscara las palabras adecuadas. Luego se volvió, su voz tranquila pero firme. Nos adaptamos. No esperamos el plan perfecto. Cambiamos a medida que la pelea cambia. A veces eso significa caos. A veces significa sacrificio. Pero siempre significa avanzar cuando el enemigo piensa que hemos caído. Sus palabras despertaron algo muy dentro de ella. El muy cosa que su gente temía. La imprevisibilidad humana podría ser lo único que podría salvar ellos ahora. Al día siguiente, Letera se presentó ante el consejo. Su voz sonó clara a través del cámara de cristal. La Horda Krayt avanza, declaró. No podemos enfrentarlos con líneas rígidas y pasos cuidadosos, nos atravesarán como el fuego atraviesa la madera seca. Necesitamos una nueva forma. Necesitamos a los humanos. Indignación explotada instantáneamente. Los nobles gritaban, con sus máscaras enjolladas destellando de ira. Algunos la llamaron imprudente, otros la acusaron de traicionando al imperio.
Un anciano incluso dio un paso al frente, su voz temblaba de furia. ¿Pondrías nuestro destino en manos de extraterrestres? ¿Abandonarías siglos de disciplina por el caos de una raza inferior? La voz del Eterno vacilar. ¿Pondría nuestro destino en manos de la supervivencia? Si nos aferramos al orgullo y la tradición, caeremos, pero con ellos aún podemos perdurar. La cámara se dividió. Algunos permanecieron en silencio, sin querer para apoyarla, mientras otros murmuraban amargamente en voz baja. El consejo no dio ningún acuerdo, solo resistencia. Sin embargo, Letara había hecho su elección. Esa noche, en la cámara de guerra del palacio, se reunió en secreto con Ul y sus oficiales. Hologramas de flotas enemigas brillaban sobre la mesa, mostrando la caja acercándose a la capital. Ellos golpean duro y rápido, dijo Holt, señalando a los modelos brillantes. Sus flotas son fuertes, pero demasiado lentas. Ellos serán manipulados antes de que puedan responder. Letara escuchó atentamente, sus asesores ausentes por orden propia. Para la primera vez, ella no confió en las viejas voces de su corte, sino en este capitán humano que habló con claridad y fuego. ¿Qué sugerirías?, ella preguntó. Sostiene los ojos junto a los de ella. Móvil pequeño equipos. Golpéalos donde no esperan. Interrumpa sus líneas de suministro. Gire su fuerza en debilidad. Tu gente puede mantener la línea, pero romperá su columna vertebral desde las sombras. Fue un atrevimiento plan. No era el camino de los Bellari, que creían en formaciones cuidadosas y un control estricto. Pero Letara sintió la verdad en ello. Los Krayt no podían ser vencidos con la tradición. Solo podían ser derrotados con algo nuevo. Ella dio un asentir lentamente. Entonces se hará. Me encargaré de ello yo mismo. Los días siguientes se llenaron con una preparación silenciosa. Ul y sus humanos trabajaron junto a soldados Bellari seleccionados dispuestos a adaptarse, entrenándolos en nuevos métodos, golpes rápidos, retiros repentinos, movimiento constante. Al principio, el Bellari lucharon, sin acostumbrarse a romper su disciplina. Pero la determinación de Holt era inquebrantable. Él los empujó, los guió, y les recordó que la supervivencia valía la incomodidad. Letara observaba desde las sombras mientras ella los soldados cambiaron lentamente. Por primera vez, los vio moverse no como cuchillas de vidrio listas para romperse, sino como fuego, difundiendo y adaptando. Sintió que el orgullo se le hinchaba dentro del pecho, pero las sombras aún persistían. Ella no conocía a todos los nobles, apoyaría su elección. Algunos verían esta alianza como una traición, como prueba de que ella había abandonado sus caminos. Ella podría casi siento los cuchillos afilándose a sus espaldas. Sin embargo, cuando miró a Ul erguido mientras entrenaba a su gente, sintió una fuerza constante. Él no era de su mundo, ni de su imperio, pero su presencia quemó su miedo. La Krayt estaban llegando. El consejo estaba dividido. Traición susurrada en la oscuridad. Pero Letara había hecho su elección y no había vuelta atrás. El destino de su pueblo estaría ligado a la humanidad fuego. Las estrellas ardían frías y distantes. Sin embargo, todos los barcos de la flota Bellari sintieron el calor de la tensión. La horda Krayt había llegado. Sus naves salieron del hiperespacio como una tormenta de escarpados sombras, sus cascos erizados de armas. El vacío mismo parecía temblar bajo su avance. Para él, por primera vez en generaciones, el sistema capitalista enfrentó una amenaza que ni siquiera los nobles más orgullosos pudieron descartar. La princesa Letara estaba de pie en el puente de mando de su nave insignia. Su alta figura delineada por el resplandor de los mapas estelares, a su alrededor, los oficiales informaron sobre el número de enemigos, sus voces entrecortadas, pero tensas por la tensión. La caja los superaba en número, su formación se extendió ampliamente, buscando rodear las defensas Bari. Tradición se decía que formaba líneas para aguantar y repeler, pero Letara recordó las palabras de Holt. Las líneas rígidas se romperían. Ella se volvió. Bruscamente. Avisa a la flota. Rompe las formaciones. Espárcelos en racimos, mantén al enemigo donde puedas, pero cede terreno si es necesario. No se aferre a la posición. Sobrevive.
Adáptate. Aguanta. Jadeos y miradas inquietas atravesaron a su tripulación. Nunca un miembro de la realeza había dado tal orden, pero su voz transmitía tanto fuego, esa vacilación desapareció. Los comandos volaron a través de los canales, y la flota comenzó a cambiar como fragmentos vivos en lugar de una pared rígida. Mientras tanto, el capitán Holt y su equipo se lanzaron desde la percha en un crucero de ataque pintado con colores humanos. Se sentó a los mandos con las manos firmes, los ojos duros de concentración. Nosotros conoce nuestro trabajo, le dijo a su escuadrón. Una mezcla de humanos y voluntarios Bellari. Ella princesa mantiene su atención. Tomamos su corazón. Vamos por los barcos de suministro y los barcos de mando. Romperles la columna vertebral. La pequeña nave se precipitó hacia el caos, entrelazándose entre enormes naves enemigas. El equipo de Holt golpeó rápido, lanzando torpedos en puntos débiles, paralizando los motores de la CIA-RI y desapareciendo antes de que el contraataque pudiera activarse. Cada huelga forzada la horda tropieza, su avance pierde ritmo. Letter observaba desde su buque insignia, con el corazón latiendo con fuerza mientras las actualizaciones entró. El escuadrón Holt estaba atravesando las líneas traseras de la horda, cortando los transportistas de combustible, dispersando escoltas. Donde una vez la caja avanzó con un impulso imparable, ahora su asalto flaqueaba, dividido en oleadas desiguales. Pero el enemigo no estaba ciego. Pronto docenas de luchadores S-Right se retiraron, cazando al equipo de ataque de Holt. Su crucero se sacudió violentamente mientras las explosiones atravesaban el vacío que los rodeaba. Luces de advertencia se iluminó de rojo y uno de los voluntarios de Bellari gritó mientras sus escudos se abrochaban. Manténganse unidos, Holt ladró, dirigiéndose con fuerza hacia un denso cinturón de asteroides. Los Kraras siguieron a sus irregulares barcos raspando y rompiéndose contra Stone mientras perseguían. Holt usó el caos para retroceder, atacando de nuevo donde menos lo esperaban. Fue peligroso. Cada segundo podría ser el último. Pero también fue el caos en el que prosperaron los humanos. De vuelta en la capital, ella batalla se volvió desesperada. La flota Bellari estaba dispersa en pequeños grupos y aunque lucharon valientemente, sangraron bajo la implacable tormenta. Un noble comandante rompió filas por completo, retirándose en contra de las órdenes de Létara, dejando expuesto todo un sector. El Krara se precipitó hacia la brecha, apuntando directamente hacia la nave insignia de la princesa. Létara no sintió miedo en su pecho. Pero ella no vaciló. Ella se volvió hacia ella tripulación. Preparen todas las armas. Si me quieren, descubrirán que no soy un premio fácil. Su voz era firme, sus manos fuertes sobre los controles. Los oficiales se unieron detrás de ella, su miedo se disolvió en determinación. Por primera vez, vieron no solo a una princesa, sino a un comandante. La cajabarcos cerrados, sombras negras contra las estrellas. Justo cuando sus armas ardían para atacar, una explosión repentina atravesó su flanco. El crucero de Holt salió disparado del cinturón de asteroides, dañado, pero sigue luchando, sus cañones ardiendo en la línea enemiga. Pensé que te dejaría manejar esto solo. Llegó la voz de Holt a través de las comunicaciones, ásperas pero constantes. Letterra sintió una oleada de alivio, aunque mantuvo la compostura. Con el equipo de Holt golpeando por detrás y su flota golpeando por delante, la cuña Krayt se derrumbó. Las naves enemigas salieron de formación, chocando entre sí, dejando huecos lo suficientemente anchos como para que los Bellari contraataquen. Pasaron las horas en una tormenta de fuego y acero. Barco tras barco cayó, escombros esparciéndose como lluvia ardiente por el vacío. Los Bellari pagaron caro, pero aguantaron. Los ataques de Holt mantuvieron al enemigo fracturado mientras el liderazgo de Létera mantenía unida a su gente a través del caos. Finalmente, como la última luz del ala nave insignia enemiga se quemó y su casco se partió, el silencio cayó sobre las estrellas. La flota Krayt, una vez imparable, ahora yacía en ruinas. Los sobrevivientes se dispersaron al vacío, huyendo de regreso a la oscuridad. En el puente de su buque insignia, Létera se mantuvo erguida, con las manos temblando solo cuando nadie podía ver. El costo había sido pesado. Demasiados barcos desaparecidos.
Demasiadas vidas perdidas. Pero habían sobrevivido. Contra viento y marea, contra la tradición, contra el miedo. Habían sobrevivido. El maltrecho crucero de Holt atracó con el buque insignia. Y cuando subió al puente, Letera se volvió hacia él. Para un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro. Estaba exhausto, su uniforme rasgado, su rostro manchado de hollín. Sin embargo, sus ojos aún sostenían el mismo fuego inquebrantable. Tenías razón, ella dicho en voz baja. Su voz atravesó la silenciosa habitación. Sin cambio, habríamos caído. Sin ti, lo harían caído. Holt negó con la cabeza, manejando una sonrisa cansada. No, princesa, no te caíste. Te pusiste de pie. Todo lo que hice te recordé cómo. La tripulación observaba en silencio, algunos aún inciertos, otros con asombro silencioso. Por primera vez, los oficiales de Viari miraban a un humano, no con sospecha, sino con respeto. Ella, elección de princesa, una vez dudó, los había salvado a todos. Pero en las sombras de la galaxia, los supervivientes de la CIA-ARI no se habían ido, se reagruparían. Volverían. Y ahora Litara sabía que la verdadera prueba tenía apenas acaba de empezar. La guerra había terminado. Pero el silencio se sintió más pesado que el choque de la batalla. A través del imperio, las estrellas llevó la noticia de la victoria, aunque nadie lo celebró en voz alta. El Bellari tenía sobrevivió, pero el costo estaba grabado en sus corazones. Flotas enteras yacían en ruinas, las familias lloraban a sus muertos. Y los cielos de la capital se llenaron con el fuego de los restos que aún ardían mientras caían. La princesa Letara caminó por los pasillos de mármol de su palacio, cada paso resonando en la tranquilidad. Ella no usó corona ese día, solo túnicas plateadas lisas como para mostrar que no solo era una princesa, sino una sirvienta de su pueblo. Cortesanos forrado las paredes a su paso, algunas inclinándose con respeto, otras mirando en silencio, sus ojos aún llenos de duda. Ella los había salvado, pero la tradición no se deshacía tan fácilmente. En el gran balcón, se detuvo y miró hacia la ciudad. Torres se extendían hacia los cielos. Su cristalino las agujas se agrietaron por las vibraciones de la batalla. Los ciudadanos se reunieron abajo, con los rostros levantados hacia ella. Ellos esperó no un discurso de orgullo, sino una respuesta. Lo que vino después. Su voz se extendió por la plaza. Mi gente, nosotros han soportado lo que muchos pensaban imposible. La caja vino a destruirnos y, sin embargo, nos mantenemos firmes. No nos paramos sin cambios. No nos mantenemos firmes sin cicatrices, pero nos mantenemos firmes. Su mirada se extendió a través de ellos, firme e inflexible. Dudaste de mí cuando me volví hacia los humanos. Algunos todavía dudan. Pero sepa esto, sin ellos, no estaríamos aquí hoy. Su fuego se convirtió en nuestro fuego. Su fuerza se convirtió en nuestra fuerza. Y si vamos a sobrevivir a las tormentas que aún están por venir, debemos caminar con ellas, no separados de ellas. Ella multitud guardó silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, se alzaron voces, algunas de acuerdo, otras de protesta. Sin embargo, sobre todo sentía algo nuevo. Aún no es la unidad, no ganada con confianza, sino una semilla plantada en el suelo de la tradición. Esa semilla ella sabía que crecería. Más tarde, en la tranquilidad de la cámara de guerra, Letera encontró a Holt mirando las estrellas holográficas. Su uniforme había sido reemplazado por prendas sencillas, pero el agotamiento aún persistía en él. Él no parecía un héroe, solo un hombre que había dado todo lo que pudo y sobrevivió solo por voluntad. Estás pensando en irte, dijo en voz baja, acercándose. Miró ella, luego de vuelta a las estrellas. Tu gente ya no me necesita. Ellos te necesitan. Si me quedo, algunos nunca lo harán. Acepta tu regla. Me verán como la sombra extranjera detrás de tu trono. Ella estaba en silencio, sus manos entrelazadas ante ella. Parte de ella sabía que él decía la verdad. Pero otra parte, la parte que lo había visto pelear a su lado, la parte que se apoyó en su fuego cuando el suyo vaciló, se negó a soltarlo tan fácilmente. Estás equivocado,
dijo finalmente. Puede que nunca todos te acepten. Pero lo harán. Aprende a aceptar lo que yo elijo, y elijo esta alianza. Elijo lo que hemos construido juntos. Sin ella, soy solo un gobernante atado con cadenas de las viejas costumbres. Con ella, soy algo más. Él estudió su rostro durante mucho tiempo, sus ojos buscando cualquier rastro de duda. No había ninguno. Esbozó una sonrisa cansada, levantando una comisura de la boca. Tú siempre tuviste más acero de lo que los demás te daban crédito. Su conversación fue interrumpida por el legada de sus asesores. Algunos se inclinaron, sus voces respetuosas al fin. Otros aún miraban por detrás máscaras enjolladas. Un anciano dio un paso al frente, con un tono cuidadoso pero pesado. Princesa, el consejo ha hablado. Ellos reconozcan su liderazgo y su victoria. Permanecerás en el trono, pero exigen que ningún humano lo sostenga. Comanda nuestras flotas. La mirada de Létara se endureció, aunque no dio señales de ira. Entonces escúchame, respondió ella, su voz atravesando la cámara. El capitán Holt no necesita órdenes para ser mi aliado. Su lugar no está por encima de nosotros, pero a nuestro lado. Puedes quedarte con tus flotas. Mantendré el fuego que lo salvó. El anciano guardó silencio, concediendo la discusión. Uno a uno, el consejo se retiró, dejando la cámara en silencio. Otra vez. Holt soltó una risita baja. Manejaste eso mejor de lo que yo pude, ella lo miró con ojos tranquilos. No, capitán. Lo manejamos juntos. En el días después, los humanos y Bari comenzaron a reconstruirse uno al lado del otro. No fue fácil. Hubo argumentos, pasos en falso, y una profunda desconfianza que no podía desvanecerse en una temporada. Pero también hubo pequeños signos de cambio. Un humano mecánico reparando un barco Bellari. Un curandero Bellari atendiendo a un soldado humano herido. Niños de ambos mundos riendo mientras jugaban en los jardines del palacio. Cada pequeño acto era un hilo, y juntos esos hilos comenzaron a tejer un nuevo futuro. Una noche, cuando Lythia Tharra se paró una vez más bajo las estrellas, Ul se puso a su lado. Ninguno habló durante mucho tiempo. Ellos simplemente miraban la galaxia, vasta e incierta, pero ya no aterradora. Finalmente, Létara rompió el silencio. Cuando la caja regrese, ¿cómo seguramente lo harán? ¿Crees que estaremos listos? Old se cruzó de brazos, con la mirada fija. Si tú lideras y nosotros permanezcan juntos, entonces sí, estaremos listos para lo que venga. Ella volvió la cara hacia él. La más tenue de las sonrisas tocándose los labios. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la esperanza se agitó en su corazón. No una esperanza frágil, sino fuerte esperanza viva, del tipo que podría sobrevivir incluso a la tormenta más oscura. Y como las estrellas brillaban por encima de ellos, más brillantes que nunca, la princesa y el humano conocían una verdad que resonaría en la historia: la humanidad y Bellari, una vez divididos, no habían encontrado fuerza en sus diferencias, pero al mantenerse unidos, la galaxia nunca volvería a ser la misma.